Ahora sí, señores, ya estamos sentaditos aquí con Agustina porque nos visita Gisela Noguera. Ella es asistente gerontológica y trabajadora de la Dirección de Dependencias y Atención Primaria. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar del cuidado de adultos mayores, pero con perspectiva de género. Digo, ¿de qué se trata este nuevo paradigma? ¿Cómo cambia el cuidado al cambiar también los estereotipos o la mirada de la vida? Creo que habrá algo muy interesante. Sí, la verdad que se está trabajando fuertemente con la perspectiva de género en el cuidado, ¿no? En muchas áreas, pero bueno, la que me compete a mí sería el cuidado. Digamos que hay toda una concepción patriarcal que cuesta sacar, ¿no es cierto? Ya desde el que se instala el capitalismo, empieza toda esa mirada del amor maternal, y bueno, el hombre pasa a trabajar, a ganar su salario y a tener esa aceptación social, y la mujer queda confinada a la casa, ¿no? Esa división sexual del trabajo binaria. Hoy, si bien todavía queda eso, pero hay mucho cambio, la mirada está cambiando en ese sentido y se enfoca no solo al ser cuidado, sino al cuidador, ¿no? Cuestión de distribuir todas esas tareas en los distintos géneros. ¿Cómo se trabaja con los adultos mayores? Digamos, ¿cómo se empieza a introducir este tema? Bueno, el trabajo es centrado en la persona, ¿no es cierto? Desde la ciudad, por ejemplo, que es el lugar donde yo trabajo, hace mucho que se viene haciendo hincapié en eso, y tanto el cuidado como los cuidadores estamos siendo capacitados todo el tiempo, porque bueno, hay que abrir la mente y capacitarse, porque no es solo decir, bueno, sí lo hago. No, es todo un tema, porque uno tiene que respetar al ser que así como se percibe, y también en los adultos mayores, bueno, hay una cuestión por años, ¿verdad? Que por ahí cuesta un poco más para que comprendan toda esta nueva visión. Pero sin embargo se logra y se acepta, y hay muchos adultos mayores que ahora pueden mostrarse como realmente son, ¿verdad? Qué importante pensaba que es la tarea del cuidador en este caso, ¿no? Sí. Porque es fundamental, son ellos, son ustedes los que abren todo esto, este nuevo mundo para ellos, que era quizás de otra manera, no aceptado en algunos casos. Trabajar con eso realmente es muy importante y nada, me parecía eso, que el trabajo del cuidador se torna fundamental. Sí, la verdad que es algo vital y es de mucha importancia, tanto para uno, ¿no? Y jerarquizar la tarea también, visibilizarla, que ya no es un rol familiar, sino que se está profesionalizando el cuidado. Y también para la persona que es cuidada, ¿no? Que como te decía, puede mostrarse como se percibe, sin tener que estar privándose de mostrarse tal cual es, de ser como quien quiere ser y de recibir la atención, ¿no? que realmente merece, porque la calidad de vida tiene que ver con el respeto hacia el otro, y para eso hay que comprenderlo como es. Y en eso entiendo, Gisela, romper muchos prejuicios, ¿no? Cuando se cambia como la perspectiva desde dónde se está mirando. ¿Qué pueden notar, ¿no? Como ciertas bases, quizás del patriarcado, que pueden ser los hombres no lloran, ¿no? Que se empiezan a repensar un poco. ¿Cómo incide eso en un sector de adultos mayores que en realidad tienen toda una vida habiéndola vivido de esa forma? Sí, es muy interesante esto que preguntas, porque se está dando eso de que el adulto mayor puede abrirse y se sensibiliza, ¿no es cierto? Cuando ve que del otro lado hay una persona con una escucha atenta, que se preocupa y respeta esa forma de ser, de concebirse, de percibirse, entonces es como que ya va dejando ese temor al prejuicio, a la discriminación, ¿no es cierto? Y es muy importante dejar de lado los prejuicios, dejar de lado los estereotipos, como vos decías, a la hora de cuidar. Y desde las políticas públicas, en este caso de la ciudad, ¿desde cuándo se empezó a trabajar esto? Y esto hace muchos años ya que se está trabajando. En los últimos años, por ejemplo,
se está trabajando más desde las personas que nos ocupamos de eso. Por ejemplo, el colectivo trans forma parte también de los cuidadores, ¿verdad? De manera tal que es un cambio importante en todo esto. ¿Y cómo lo perciben las familias? Porque también es otra pata muy importante, ¿no? El cuidador, el adulto mayor y también las familias. Claro. La verdad, acompañando, ¿no? Exacto. La verdad es que por lo general nosotros nos apoyamos bastante en el trabajo con la familia. Claro. Por supuesto que la figura principal es el adulto mayor a quien uno cuida. Pero se lo respeta, por supuesto, pero la familia es una pata importante. Y esta preparación de la que yo hablo, las capacitaciones y demás, son fundamentales para poder uno llegar a la familia con toda esta nueva mirada y que la familia también aporte lo suyo. ¿Y estas capacitaciones las dan desde el gobierno de la ciudad? Sí. Nosotros hemos estado hablando de eso acá en el canal. Claro, sí, tenemos capacitaciones que son obligatorias por un lado y después optativas por otro. Y generalmente todos hacemos capacitaciones porque eso nos ayuda a ser mejores en lo que hacemos, ¿no? Sí, porque antes el cuidador era una persona que quizás no tenía estas posibilidades, estas facilidades que se le otorgan ahora y se pueden abarcar estos temas que realmente son los temas de estos tiempos. O sea, no se puede no visibilizar esto. Exacto. Nosotros abarcamos todo lo que tenga que ver con lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces necesitas una preparación para poder estar a la altura, ¿no? Gisela, ¿y qué cambios concretos, como para entender también un poco esta perspectiva, están planteando? Cosas que se hacían de una forma y ahora de otras, por ejemplo. Bueno, la escucha atenta es algo muy importante para uno poder manejarse de la manera acorde a lo que la persona necesita, ¿verdad? Hay una trabajadora social que se acerca hacia el domicilio de la persona que necesita el cuidado y ella determina las cosas que hacen falta y, bueno, qué es necesario para esa persona de acuerdo a su patología o a su necesidad. Y después, cuando va el cuidador al domicilio, bueno, lo primero es generar un vínculo, ¿verdad? Porque es importante para poder seguir con todo lo demás. Y después, bueno, los lazos y el vínculo de confianza que se genera, eso permite que uno pueda avanzar y ayudar en todo lo que la persona necesita. ¿Vos, Gisela, trabajás en casas de familia con los adultos o en geriátricos? Claro, este servicio es un programa de atención domiciliaria, entonces vamos a domicilios. Por lo pronto también acudimos a sanatorios, clínicas, hospitales, pero se centra en el domicilio. Ok, perfecto. Interesante. Muy interesante y cómo, claro, ¿no? Cómo se empieza a abrir. Sí. Algo que, bueno, que se caía de maduro también, ¿no? Que había que empezarlo a trabajar. ¿La pandemia aceleró en algo esto? El hecho de tener tanta comunicación virtual, tantos talleres que se han brindado desde el gobierno de la ciudad. Sí. Bueno, nosotros todas las capacitaciones desde el año pasado, a partir de la pandemia, las hicimos virtualmente. Pero también fue un trabajo bastante arduo porque nosotros no hemos parado de trabajar en ningún momento, de manera que hemos ido igualmente a los domicilios, a los lugares donde hubiera que ir, y una contención mayor hacia los adultos mayores, ¿no? Porque la pandemia generó todos estos cambios que ya venimos viendo y muchas veces las familias están lejos o ausentes, y con el tema de primero la cuarentena y la pandemia que sigue, eso se fue acentuando. Entonces hubo que trabajar más de cerca y abarcar por ahí ejes que lo destinábamos a la familia y tuvimos que cubrirlo nosotros. Muy bien, Gisela, realmente muy interesante, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias. Muy bien, señoras y señores, nosotros nos vamos a hacer una pausa breve y ya seguimos con más. Hoy nos toca acá, en el canal de la ciudad.